Bueno, muchas gracias por el espacio. Acá arranco la charla en familia sobre justamente ser oceanógrafo en Uruguay y se titula El camino es la recompensa. Entonces, muy brevemente, la oceanografía es la ciencia multidisciplinaria que estudia los océanos, ¿no? Es básicamente un subconjunto de las geociencias, que es lo que nos convoca hoy acá, el área de PSIVA Geociencias. Y dentro de la oceanografía, históricamente se dividió entre la oceanografía biológica, física, química y geológica. Eh, hasta hace no mucho, ¿por qué no anda esto? Ahí va. El- los que hacíamos oceanografía, de ahí si soy oceanógrafo o no, llegábamos por las ramas de la biología, la física, la química o la geología. O sea, yo por ejemplo soy biólogo de mi título, licenciado en ciencias biológicas con orientación en oceanografía. Alguna vez existió una carrera de oceanografía biológica en Facultad de Ciencias, pero duró una ventana temporal bastante corta y después desapareció. Y la buena noticia es que ahora vuelve una nueva licenciatura, no solo en oceanografía biológica, sino que eh, apunta a cubrir todas las áreas de la oceanografía, biológica, física, química, geológica, e incluso nuevas áreas de la oceanografía vinculadas con la sociedad, y toda la parte tecnológica más ingenieril. Entonces, básicamente ahora vamos a cubrir esta área de las geociencias, de oceanografía, con una licenciatura que se va a dictar mayormente en Facultad de Ciencias y en el CURE, pero es multiservicios dentro de la Universidad de la República. Y tenemos el posgrado que ya tiene varios años en geociencias. Mi área de estudio en particular dentro de la oceanografía es la oceanografía física, que esencialmente estudia el clima y sus impactos. Es un área muy estudiada, por ejemplo, también por los meteorólogos licenciados en ciencia de la atmósfera, ya que el océano y la atmósfera son dos fluidos geofísicos que se portan de manera bastante similar. Si bien la atmósfera tiende a ir más rápido que el océano, y ya vamos a ver que eso, en cierta manera, para la predictibilidad del océano es bueno que sea más lento que la atmósfera. Pero esencialmente, en oceanografía física estudiamos el clima del océano y sus impactos. Esta imagen que ven acá es el instrumento estrella de la oceanografía física, que es el CTD, quiere decir conductividad, temperatura y depth, profundidad del océano. Y uno se sube a un barco y baja este instrumento hasta el fondo del océano y obtiene un perfil de temperatura, salinidad y presión. Y con eso históricamente se podía, por ejemplo, calcular las corrientes usando una serie de ecuaciones. Hoy en día los CTDs se equipan con esta roseta, que tienen también botellas Niskin, que pueden juntar muestras de aguas de todo tipo. También este tipo de instrumento que se llama ADSP, que mide las corrientes del océano por efecto Doppler, y muchas otras cosas más que se suele poner dentro de esta roseta. Entonces, ¿cómo empezó mi camino en la oceanografía física? Empezó en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos. En ese entonces se llamaba, creo que, Unidad de Ciencia de la Atmósfera, ¿no, Romina? Después fue Departamento de Ciencia de la Atmósfera y ahora es Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos, desde hace un tiempo. Y bueno, y en ese entonces la mayor parte de la investigación que se hacía dentro del departamento se hacía dentro de la sala, digamos, de informática, con computadoras, con modelos, datos satelitales, reanálisis, que es como se estudia gran parte de la meteorología y también la oceanografía. Entonces, esta parte de la física observacional empezó casi como un hobby, digamos, por así decirlo, que empezamos con Romina, y tuvimos el apoyo de Marcelo Barreiro, en ese entonces nuestro tutor de licenciatura y mío y de maestría de Romina, también de maestría mío luego, que la verdad que al día de hoy, casi una década, más de una década después, la verdad que agradezco enormemente. Yo creo que él no solo cultivó la semillita de empezar a generar series temporales en el océano, sino también de hacerlo de una manera en paralelo en algo que era obvio que no iba a tener
esta rentabilidad académica en el corto plazo, porque justamente generar series temporales en el océano, el valor que van obteniendo es a partir de que se hacen largas las series. Pero allá fuimos, entonces tuvimos las primeras experiencias, por ejemplo, este video que están viendo acá, es con estos CTDs que ya estaban en el departamento, porque hay de todo tipo y color, pero son este instrumento bien chiquito que está pegado, el buzo está pegando acá en la boya, no sé si lo llegan a ver por acá, que está atando con precintos, ese mismo ahí, porque claro, no teníamos boyas, entonces lo que usábamos eran las boyas de balizamiento, y después algunas experiencias como salir a cazar surgencias costeras esos días donde el agua se pone bien fría, y bueno, yo quería ver hasta dónde se ponía bien fría, porque con el satélite podemos verlo, pero con un orden de kilómetros. Pero para mí aparecían a veces cosas bien chiquitas. Yo les decía incluso mamushkas de surgencia costera. Entonces, nada, subirse a una tabla de surf, ponerlo adentro de botellas y hacer como quien va a pescar, e ir y tirarlo y ver, a ver hasta dónde llegaba efectivamente el agua fría. Y bueno, esas eran las primeras experiencias que poco a poco se fueron profesionalizando, ¿no? Pero siempre el motor de todo esto era justamente la curiosidad y la vocación. El objetivo en sí mismo era conocer, medir. Y bueno, la curiosidad y la vocación, tuvimos, no sé, la suerte de principiante porque tuvo resultado y en ese primer verano que pusimos este instrumento en La Paloma, justamente en la boya del Falkland, midió 27,83 grados el instrumento, casi temperatura del Caribe. Este, y bueno, y nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Estará mal el instrumento o qué? Y bueno, justamente la temperatura es una variable que se puede medir por satélite con buena precisión. Una de las cosas que hicimos fue comparar la serie temporal in situ con la del satélite, y vimos efectivamente que jamás en el registro satelital en La Paloma habían habido 27,83 grados. Y el hecho de contar con este registro satelital nos permitió construir incluso la historia hacia atrás, que es lo que se ve en esta serie temporal que va desde 1988 hasta 2017 y por supuesto que sigue hasta el día de hoy. Entonces las barras azules lo que se muestran son los días con olas de calor marina al año. Como ven, en el 88 no hubo, en el 99 no hubo, en el 90 no hubo y empezaron en el 91 con cerca de 20 o 30. Y claramente se ve la tendencia, excepto del año 2016, que fue un año muy raro, 2014, 2015, 2017 fueron años muy cálidos, con muchas olas de calor marinas. ¿Sí? Incluso el año este en particular, el 27, perdón, el 2017, con esta temperatura de 27 grados del mar, fue récord absoluto. Nunca había habido esa temperatura del mar en La Paloma, pero ni cerca. Los años anteriores, o sea, habían sido del orden, como se puede ver acá, arriba de 25. Esto no ocurrió solamente en La Paloma el 25 de febrero de 2017, sino ocurrió en toda la plataforma continental del Atlántico Sudoccidental. Y bueno, y yendo por las noticias, uno podía ver, por ejemplo, que en Montevideo aparecieron peces muertos en las playas, que se creía, hasta el día de hoy creemos que fue debido a las altas temperaturas, ya que el oxígeno en el agua de mar depende mucho de la temperatura, a más temperatura, menos oxígeno. Y bueno, y esto tuvo un costo, ni que hablar para la Intendencia de Montevideo, porque tuvo que cerrar las playas por un par de días y levantar todos los peces. También había cianobacterias, o sea, era un problema multicausal, pero sin duda detrás de todo esto había esta cuestión de que había habido una temperatura muy, muy alta. Entonces, bueno, suerte de principiante, viento en la camiseta, dijimos, está, este, hora de medir la salinidad. La salinidad es una variable un poco más complicada de medir con la temperatura, pero que no se puede obtener de forma satelital, en especial la salinidad costera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si bien hay programas internacionales que buscan medir la temperatura y la salinidad en el océano,
existen boyas automáticas, robots, incluso el satélite a veces funciona en el océano lejos de la costa, pero las aguas costeras solo podemos al día de hoy medirlas con instrumentos in situ. Y de ahí la frase, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Las aguas uruguayas solo las podemos medir nosotros. Los brasileros miden las aguas en Brasil, los argentinos miden las aguas en Argentina, pero nosotros no teníamos registros continuos largos de salinidad. Hubo, sí, por supuesto, antes que nosotros varios programas de medir la salinidad en la costa, hubo boyas, hubo todo tipo de iniciativas, pero siempre pasaba de que tenían financiación por un periodo acotado de tiempo y después desaparecían. De ahí también el esfuerzo colectivo, grupal y vocacional de mantener este tipo de cosas. Y ahora ya vamos a ver, por ejemplo, que cuando me tocó salir afuera a mí o a Romina o varios de nosotros a formarnos en el exterior, de alguna forma dentro del departamento logramos sostener este monitoreo. No solo dentro del departamento, sino, como ven acá, en colaboración con el Ministerio de Ambiente, que también apoya con la logística de ir a la isla, tomar las medidas, todos sabemos juntar los datos, y también el apoyo logístico de la Armada, que es, como siempre, es clave el hecho de contar con una embarcación. Cada 15 días hay recambios de fareros en Isla de Flores. Y algo que no conté, pero de acá creo que rompe bastante los ojos, todos nosotros hemos ido a la playa en Montevideo o en Canelones, y a veces la vemos marrón y a veces la vemos azul. Adelante, Ciro. Arqui, Ciro. No, Ciro, no. Ciro, cuando vas a la playa, Positos, a veces el agua está marrón y más dulce y a veces está más azul y más salada, ¿no? ¿Sabes por qué es eso? Porque estamos en un estuario, ¿no? El estuario del Río de la Plata. El estuario del Río de la Plata tiene estas aguas turbias y más dulces, salobres en realidad porque se mezclan con las aguas marinas y son naturalmente marrones. Sin embargo, este frente de turbidez, que es donde estas arcillas y sedimentos del Río de la Plata floculan cuando se chocan con el agua más salada del mar, del océano. Entonces, como pueden ver en esta foto satelital, este día justo al frente de Turbidez, justo no había nubes para poder verlo, y justo el frente de Turbidez estaba bien alineado con Isla de Flores. Entonces, como pueden ver en esta serie cortita, que fue los primeros 2 meses que obtuvimos de temperatura y salinidad en Isla de Flores, se puede ver en negro la temperatura, que arrancó cerca de 20 grados y poco a poco, si bien subía y bajaba, fue subiendo hasta cerca de 25 al final del verano. Se ve que la salinidad fluctúa muchísimo en esta zona, ¿no? Muchísimo del orden de 0 a 30. Para que se hagan una idea, en el océano profundo la salinidad varía entre 34 y 37, siempre gramos por kilogramos. ¿Sí? O sea, hay más variabilidad en la salinidad en Isla de Flores que en todo el resto del océano prácticamente. De ahí la importancia de medirla y de conocerla, y que hablar todos los peces y la vida vinculada de este lado del frente de turbidez, vamos a encontrar especies más de tipo de agua dulce o agua salobre, eso los pescadores lo tienen muy claro, y de este lado vamos a encontrar especies más marinas. E incluso se dice que la corvina muchas veces se encuentra asociada al frente de turbidez, donde van a comer, desoban, no recuerdo. Pero entonces conocer esta dinámica es súper importante y solo la podemos conocer midiendo y midiendo nosotros. Nadie va a venir a medir por nosotros. El, Bien, también mientras realizaba mi maestría en Pensiva Geociencia, justamente donde estudiaba la tesis La brisa marina, la virazón en la costa uruguaya, también tuve la oportunidad de poco a poco ir incursionando en lo que nos gusta en oceanografía, de ir a acercarse al océano más profundo, ¿no? Al océano azul. En una primera instancia en estas campañas del buque de investigación del Aldebarán, que era el buque
si bien no está saliendo ahora, de la DINARA, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que lo que hacía es pesca científica, pero junto con la pesca también había perfiles de CTD, redes de zooplancton, etcétera, etcétera. Entonces se aprovechaba para hacer también un poco de investigación en ese lado. También eran campañas muy enriquecedoras desde el punto de vista profesional, porque uno tenía la oportunidad de hacer red bongo, o sea, acá, por ejemplo, juntar plancton, juntar agua para la parte más de oceanografía física, conocer un montón de pescadores y, ¿por qué no? A veces incluso había que medir tiburones y especies bien grandes que se marcan y se devuelven al océano. Entonces, en ese aspecto era súper enriquecedor. Y ni que hablar desde el punto de vista de preparación para después salir al océano, porque sin duda la relación tamaño de barco, tamaño de olas en el Aldebarán nunca la volví a experimentar. Era un barco de 30 y pico de metros que iba a los mares más bravos del Uruguay, que bien sabemos cuando entran los ciclones las olas se ponen bien grandes. Entonces, también una experiencia por ese lado. A veces había que dormir atados incluso. Muy divertido, por cierto, para tener 20 y algo de años y salir en esas campañas. Bien, después siguió mi formación también participando en campañas aisladas, en proyectos que ya estaban en curso de otras investigaciones. Ay, en este caso fue mi primera experiencia con fondeos oceánicos de gran escala, digamos, barcos grandes que ponen, en esto por ejemplo es una ASP, un correntómetro que va al fondo del mar. Ya aparecen el A-frame del barco, grúas, cascos, etcétera, etcétera. Y era una campaña en un barco brasilero, más que nada en un proyecto brasilero-argentino, pero el área de interés es esencialmente Uruguay, la línea 34.5 sur, que terminaría en Oceanía del Polonia, pero acá lo que hacen es torcerla un poquito y terminar en Arborado, en Brasil. Pero esencialmente era una campaña regional para estudiar las grandes corrientes. Las grandes corrientes, que acá la tienen a modo de esquema en el Atlántico Sur, como pueden ver acá en Uruguay tenemos casi 3 de las 4 grandes, ¿no? Quizás han escuchado hablar de la corriente de Brasil y la corriente de Malvinas. La corriente de Brasil es una corriente cálida que ocupa la mayor parte del año en nuestra zona económica exclusiva. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos gran influencia de la corriente de Brasil, pero ¿qué pasa? Fluye sobre el talud, a cerca de 100 kilómetros de la costa. Entonces las aguas costeras igual en invierno se enfrían por más que tengamos a la corriente de Brasil. Y a veces llega la corriente de Malvinas, es una corriente muy fría porque es una rama de la corriente circumpolar antártica que viene desde acá, desde el pasaje de Drake, que es la corriente más intensa del mundo. Pero como verán, la confluencia a veces la tenemos en nuestra zona económica exclusiva. Y no solo eso, sino que en profundidad aparece esta corriente de contorno oeste que viene con aguas que se hunden desde Groenlandia, que también es súper interesante porque ayuda a impulsar el motor de la circulación que se llama termoalina global, donde las aguas frías se hunden en altas latitudes y circulan en profundidad, y las aguas cálidas en superficie se mueven desde el Ecuador hacia los polos, y de esa manera el océano cumple un rol fundamental en el sistema climático, básicamente transportando calor desde el Ecuador hacia los polos. Finalmente, la única corriente que no tenemos es esta, la corriente de agujas, que corre por Sudáfrica, pero que crea estos anillos muy famosos que se llaman los anillos de la corriente de agujas, que estos son unos remolinos en el océano, que son capaces de cruzar hasta Brasil e incluso a veces llegar hasta nuestras costas. Por supuesto que son remolinos que no los vemos a simple vista, porque tienen 100 kilómetros de diámetro, pero que cumplen otro rol fundamental en el clima porque traen agua cálida y sal y un montón de otras propiedades desde el Océano Índico. Bien, y a veces uno agarra buen tiempo en las campañas oceanográficas y puede disfrutar este tipo de experiencias como bajarte en el puerto de Santos y tener el avión dentro de 3 días. Entonces uno termina yéndose de vacaciones con sus profes 2 días a esperar a que te llegue el avión.
y por qué no en una playa en Brasil. Bien, terminada mi maestría en Pedesiva Geociencias, tuve la oportunidad de participar de este ciclo de formación de los barcos alemanes, que en este caso se llamaba South Atlantic Crossing, o sea, el cruce del Océano Atlántico Sur, que fuimos desde Ciudad del Cabo hasta las Malvinas. No, es otra camisa. Eh, sí, es similar pero distinta. Esta es la de invierno, esta es la de verano. Bueno, y lo fantástico de estas campañas era que uno podía subirse al barco con un profe reconocido mundialmente, pasar un mes con un montón de otros estudiantes y en un ciclo de formación, era capacity building como le llaman. Entonces, básicamente íbamos en el barco y íbamos haciendo perfiles de CTD, usando todo el tipo de instrumentos que uno se imagine, haciendo turnos, etcétera, etcétera. Y bueno, y realmente era el momento donde uno podía formarse, ¿no? Y la verdad que fue un hito en mi formación porque me di cuenta de que era lo que más me gustaba, sin duda, y aparte de que tuve mucho apoyo del jefe científico del crucero, Martin Bisbeck, que me dijo, vení a Alemania, vení a seguir cursando, etcétera, etcétera. Y otra historia que ahora voy a contar a continuación. Y bueno, ahí fue donde me metí de lleno en la oceanografía, digamos, más de tipo internacional. Curiosamente, y lo descubrí haciendo la presentación hoy, es que el barco que está acá atrás, la jefa de crucero, 2 años después iba a terminar siendo mi tutora de doctorado, Sabrina, en Francia, Sabrina Spike. Eh, y los datos que tomó este barco, también saliendo de Ciudad del Cabo, pero no iba hasta las Malvinas, sino que iba hasta Montevideo, donde por cierto conocí a Sabrina y donde me dijo, cuando encuentres una beca, postulá y venía a hacer el doctorado conmigo, este, estaba ahí. Entonces son esas casualidades de la vida y esas oportunidades que, bueno, que cuando pasan hay que aprovecharlas. Entonces allá fui en el 2019, después de terminar mi maestría en Pesquisa Geociencias, a hacer mi doctorado ahora sí en Oceanografía Física y Clima. Esto que están viendo acá, como les comentaba, se puede medir la temperatura y las corrientes en el océano, en superficie, con los satélites. Entonces, las sombras muestran la temperatura superficial del mar en el Atlántico Sur, que pueden ver las zonas más rojizas, más cerca de Brasil, o sea, más cálidas, y más azules, más cerca del sur de Argentina, más frías, ¿no? Del orden de 25 o 30 grados en el trópico y hasta cerca de cero cuando nos acercamos a la Antártida en invierno. Y lo que ven en los contornos es altura del nivel del mar, que es el equivalente a las isóbaras de la meteorología, los campos de presión que uno ve, las altas y bajas presiones. O sea, el tiempo en la atmósfera, acá lo que estamos viendo es el tiempo en el océano, ¿sí? Solo que los sistemas de alta y baja presión son estos remolinos de mesoescala que se le llaman eddies en el océano. Entonces, el objetivo de mi doctorado era estudiar el transporte de calor a lo largo de esta transecta 34.5 Sur que hizo aquel barco, eh, a lo largo del océano, las condiciones medias y los efectos de estos remolinos de mesoscala. Que como pueden ver, el, rompe acá los ojos que la zona de Uruguay es de las más interesantes en cuanto a dinámica, ¿no? Vemos remolinos por todos lados que aparecen, desaparecen, corrientes como la de Malvinas acá, que choca con la de Brasil, que en realidad son un montón de remolinos que bajan. Y eso es naturalmente, o sea, un laboratorio natural para el océano. Y acá también la corriente de agujas que les comentaba que tira estos remolinos, acá pueden ver uno. Este, los anillos de agujas que van cruzando el océano y a veces pueden tardar 2, 3 años en cruzarlo. Estos remolinos en el océano viven meses, 2, 3 meses, excepto estos muy especiales, algunos muy especiales como los de la corriente de agua. Bien, entonces, esencialmente, usando la transecta del barco que mencionaba de Sabrina, del 34.5 Sur, el María Meriam alemán, y otras
de otros años anteriores, calculamos el transporte de calor del océano, que estas ya se habían hecho, por supuesto, pero esencialmente era usar la misma metodología para calcular esta que sí era nueva. Y esencialmente lo que se ve es que el transporte de calor del Atlántico Sur es desde el sur hacia el norte. Y yo les comenté hace 5 minutos atrás de que en realidad el océano exporta calor desde los trópicos hacia las altas latitudes. Bueno, esta particularidad del Atlántico Sur es única y solo la tiene el Atlántico Sur. Y de ahí surge el interés muy grande de los científicos europeos también, porque el transporte neto del Atlántico es hacia el norte y se dice que eso también tiene una gran contribución en que el clima europeo, por ejemplo, sea tan ameno a tan altas latitudes. En otras regiones del mundo, a la latitud de Suecia, por ejemplo, está casi que la Antártida, no se puede vivir. Eh, o sea, el Atlántico Norte y en particular en Europa recibe mucho calor debido a las corrientes, ni que hablar la corriente del Golfo. Bien, en fin, entonces es de mucho interés para los europeos y todos los del norte monitorear esto y que efectivamente siga siendo de esta manera. Bien, no, ya, con música. Eh, Así como hay cazadores de tormentas en la atmósfera, también hay cazadores de tormentas en el océano. Como les conté, esto de la oceanografía y la ciencia en general es grupal, esto es colectivo. Entonces, es muy común juntar los datos que después usan otros y uno llega a los lugares y trabaja con los datos que otro juntó en el pasado, simplemente porque los tiempos no dan. Las campañas, la planificación hasta que llega el fin, o es un ciclo capaz que tiene 2 años. Entonces yo, por ejemplo, si bien esto no era parte de mi doctorado, también participaba en algunas campañas dentro de Francia. Esto Francia, aunque no parezca, es Guadalupe, en el Caribe. Y el barco acá salía dentro de un programa europeo que se llamaba Eureka, se llama porque existe hasta el día de hoy, que busca estudiar el rol de las nubes en los modelos climáticos. Y para eso hay que medir todo muy bien y caracterizarlo muy bien. Entonces lo que hacíamos nosotros era, en función de los que nos marcaba el satélite, dónde estaban esos remolinos de mesoescala, tratar de cruzarlos por el centro y medir todas las propiedades a lo largo de estos remolinos. Y mientras tanto pasaban aviones por arriba y otros barcos que medían las propiedades de la atmósfera. Y en eso estudiar en detalle fino el acoplamiento océano-atmósfera. En definitiva, yo era parte de un gran consorcio, que el barco también era gran parte de un gran consorcio, pero lo que hacíamos cada noche era tratar de identificar dónde iban a estar esos remolinos e ir a buscarlos. Y bueno, para sorpresa fue que el satélite funciona increíblemente bien y lo que ve uno ahí después va, lo mide y efectivamente está. No funciona tan bien cerca de la costa, pero en el océano, lejos de la costa, como estábamos acá, en el norte de Brasil, funcionaba y muy bien. Bien, terminado mi doctorado en París, el siguiente paso fue el postdoctorado, que en este caso fue en San Diego, California, en el Instituto de Oceanografía Scripps, que era en el laboratorio de fondeos oceánicos, ¿sí? O sea, moorings, como se dice en inglés, esencialmente es tirar un ancla con un cable. El cable, por lo general, está lleno de instrumentos como chirimbolos, digamos, de un arbolito de Navidad, con una boya, y si el sistema es un poquito más complejo, que estos siempre lo son, es capaz de transmitir en tiempo real la temperatura, la salinidad o lo que fuera en el océano igual a 1000 o hasta 4000 metros de profundidad. Esto que ven a la izquierda es la maniobra de tirar el ancla, que el ancla no son más que ruedas de tren viejas, que pueden llegar a ser, como ven acá, esta era la de repuesto, en este caso era 4, porque como ven acá, la boya, esta era una de las más grandes que había en el laboratorio,
que son justamente para estudiar la corriente de California. Entonces, al principio esta era mi oficina, el primer par de meses fue un cambio radical de una computadora en París a estar rodeado de instrumentos, pero era en definitiva donde quería estar. Al poquito tiempo igual volví a la oficina aburrida de siempre, pero bueno porque parte del día a día era esto, ¿no? Entonces, bien, como les dije, uno de los objetivos principales del laboratorio era sobre todo poner cosas a medir para diferentes objetivos, ¿no? Era uno de los Moorings más grandes, que era para medir justamente la corriente de California y el efecto en el clima global, pues estas corrientes tienen efectos sobre el clima global. Y de hecho todo California en general usaba este set de datos. Entonces había interés en multipropósito de mantener este monitoreo. Pero también había cosas más chicas, como servicios más técnicos, que también era divertido eso de hacer, que eran vinculados también a estos monitoreos ambientales más de tipo costero. Esto que están viendo acá, por ejemplo, es un mini mooring, o sea, un mooring chiquito, contratado por la intendencia, por así decirlo, de Orange County, que es cerca de Los Ángeles, digamos, que hay muchas plataformas petroleras muy cerca de la costa, 1, 2, 3 kilómetros. De hecho, hay zonas donde se ven, donde tirábamos esta boya, por ejemplo, estaban llenos de estos que se llaman oil tankers, que son los barcos que cargan el petróleo. Este, y bueno, la idea de ofrecer este servicio es justamente el monitoreo ambiental. La boya esta transmite en tiempo real cuáles son las condiciones del océano y si hay algún tipo de contaminación, etcétera, etcétera. Y bueno, los de la intendencia decían que se parecía a un Minion, entonces le llevaban ojitos y le pegaban ojitos a las boyas. Y la verdad que quedaban muy simpáticas entre los barcos gigantes. Obviamente se la terminaban llevando puesta alguna vez, si bien quedan georreferenciadas. Y bueno, había que cambiarlas bastante seguido. También teníamos proyectos de este tipo en la desembocadura del río Tijuana. Que la ciudad de Tijuana tiene grandes problemas de saneamiento, porque ha crecido muy rápido. Directamente hay muchas cosas que se tiran directo al mar y en San Diego y en Tijuana también hay playas, por ejemplo, que están desde hace tiempo indeterminado, muchos años, clausuradas, no se pueden ir. Así que el problema de la contaminación en playas es un problema que pasa hasta en las mejores familias, digamos. Y bueno, y nosotros lo monitoreábamos, de hecho hay experimentos grandes que también le ponían tinta al océano y veían para dónde van las corrientes costeras, etcétera, etcétera. Bien, y el foco, sobre todo la parte académica principal de mi postdoctorado, era estudiar en el Golfo de México una corriente muy, muy grande que se llama la corriente del lazo, ¿no? La loop current, como dice acá, que entra desde el canal de Yucatán entre México y Cuba y en su fase más extendida puede llegar muy, muy cerca de también las plataformas petroleras en el Golfo de México. Capaz que habrán escuchado hablar sobre el derrame de Deepwater Horizon, que fue una de las catástrofes más grandes de la historia en ambiental en el Golfo de México. Hay películas sobre ella, porque murió gente también, porque explotó. Este, y bueno, y conocer esta corriente y saber cómo va a evolucionar es un problema muy importante, digamos, para el tema de la operativa de estas plataformas. Por supuesto que ellos tienen su propio sistema de monitoreo, pero este sistema de monitoreo lo que buscaba este consorcio de universidades americanas y mexicanas, que de hecho estaba financiado justamente por la multa que le pusieron a BP, multimillonaria, la plataforma que explotó por la catástrofe ambiental que sucedió, para que no vuelva a suceder. Entonces, mi parte usaba este instrumento que se llama PICE, Pressure Inverted Echo Sounder. Lo que hace es ir al fondo del mar y tirar un ping acústico. Y en función de la velocidad del sonido
el perfil de velocidad de sonido en el océano, que depende de las temperaturas, podemos derivar las corrientes. Entonces, era implementar un sistema de monitoreo en tiempo real de cómo va a evolucionar esta corriente. Eso era el objetivo principal. Y que dicho sea de paso, funciona y funciona muy bien y todavía está en etapa de desarrollo, a pesar de que yo ya no estoy ahí, el equipo sigue. Y bueno, a veces las campañas se adelantan de la vuelta a puerto porque todo sale bien y hay buen tiempo, o a veces porque la temporada de huracanes arranca antes de lo previsto, pero sea cual sea la razón, uno siempre termina en la playa con un par de días antes para tomarse el avión, disfrutando. A mal tiempo, buena cara. Pero bueno, el paso siguiente después de poner el instrumento este en el fondo del océano era de alguna manera, hacer la boya para hacer la telemetría. Entonces, en el canal de Yucatán, las corrientes llegan a ser de 1,5 metros hasta 2 metros por segundo. Para que se hagan una idea, eso es el equivalente casi a 200 kilómetros por hora en la atmósfera. O sea, es de lo más rápido que uno puede encontrar en el océano, ese tipo de corrientes. Y aparte está el problema del sargazo. Entonces, si uno pone la boya ahí, empieza a juntar sargazo, 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 sargazo. Y el drag que tiene, como el arrastre que provoca la corriente, hace que se rompa cualquier cable, no importa cómo lo haga uno. Entonces con Chris, el ingeniero mecánico del equipo de trabajo, con Chris no, la diseñó Chris, esta boya, muy simpática, pero claro que parece un cohete. Este, y bueno, y después había que cruzarla por la frontera de Estados Unidos a México. Entonces, por supuesto que el primer intento fue un fracaso y nos devolvieron, básicamente, pero cuando aprendimos que cómo teníamos que pasar las cosas, que en definitiva eran plásticos, pero claro, uno no puede caer con esto y decir que lo voy a ir a poner enfrente a Cuba, este, en el segundo y tercer intento lo logramos, pero bueno, sí, una de las anécdotas es salir echado de la frontera. Y después pasaban este tipo de cosas también, que claro, la boya tiene telemetría y las corrientes ahí son muy intensas. Entonces de repente caían llamados de nuestro jefe a las 3 de la mañana, se rompió la boya, hay que ir a buscarla ya. Ir a buscarla implicaba viajar de San Diego a Cancún, conseguir el barco más rápido con la tripulación que fuera. Por eso esta foto a veces, tipo, vaya uno a saber a qué, a buscar lo que se había roto. Pero bueno, siempre que la recuperación era un éxito, de vuelta, había que festejar después de tanto estrés. La cara de Chris igual con los meses iba transformándose, se notaba el estrés del proyecto. Pero bueno, mi postdoctorado se acabó y de regreso a Uruguay, retomar los proyectos en Uruguay. La serie de Flores hoy, me estaba fijando, cumple 6 años, 6 meses y 6 días. Un número extraño, pero eh, esperemos que todo esté bien con eso. Obviamente es un orgullo para el grupo. En general, como pueden ver acá, se puede ver claramente la temperatura en negro, el ciclo estacional, cómo se calienta hasta 25 grados en verano, se enfría hasta por debajo de 10 en invierno. La temperatura, pero la salinidad con la influencia del Río de la Plata es increíblemente variable en alta frecuencia. O sea, 3, 4 días, 2 días, podemos pasar de salinidad 0 a salinidad 30 en Isla de Flores. Y bueno, por suerte tenemos financiación ANI de María Viñas para mejorar equipos eh, que agreguen variables a medir, biogeoquímicas, transmisión en tiempo real. También tenemos estudiantes que pueden participar del proyecto con un salario, entonces, nada, estamos copados con eso. Y bueno, el trabajo de las series temporales costeras continúa. Esto es una colaboración con el grupo de la Dinara en La Paloma, y más que colaboración diría un homenaje a Graciela Fabiano y su equipo, porque, o sea, si nosotros nos estamos sacando cartel de que estamos hace 6 años en Isla de Flores, Graciela está desde 1996 midiendo en La Paloma 4 veces por semana o más, de forma ininterrumpida, muchas veces de mañana y de tarde.
La verdad que es un logro y un hito vocacional impresionante. De hecho, fueron más de 25 años y el viernes pasado nos aceptaron el artículo, que dicho sea de paso, el primer autor es Rafa, su hijo. Entonces me imagino que Graciela estará muy feliz ver cómo algo de tan largo plazo y sin un objetivo aparente más en sí mismo de medir y conocer y poder respaldar todo el tipo de cosas que se observan, me imagino, obviamente en la base de la INARA, hoy en día es de las series más valiosas en, probablemente costeras en el Uruguay. Porque si algo no podemos hacer al día de hoy es medir en el pasado, podemos poner un programa para empezar a medir hoy el más talentoso de todos, pero hacia el pasado no lo vamos a lograr. Y bueno, y no solo se trata de medir, sino también de hacer ciencia con esos datos. Y uno de los resultados principales de este trabajo, por ejemplo, es que los otoños después de evento Niño, habrán escuchado el niño, la niña, que es un fenómeno que se da en el Pacífico ecuatorial, justamente en el océano, pero es de acoplamiento océano-atmósfera, y que a través de teleconexiones climáticos afecta a todo el mundo. En Uruguay, por ejemplo, tiende a llover más en primavera-verano. Por lo tanto, las descargas de los ríos, ni que hablar del Río de la Plata, eh, se vuelven muy grandes. Ya conocemos, no sé, los evacuados en el litoral, etcétera, etcétera. Bueno, pero una de las cosas que pasa también es que el Río de la Plata, el chocolate que les mostraba, a veces en condiciones extremas, como se puede ver acá, que se llega a registrar salinidad en 2016, por debajo de 10, 9 salinidad. Entonces se ven de repente este, dorados, muertos que aparecen en las playas, o este tipo de cosas que son como mortandades de almejas que se ve que no resistieron la bajada de salinidad. Y lo bueno es que hoy en día, conociendo con esta serie de datos, podemos de alguna manera pronosticar con cierta probabilidad de, che, ojo que en el otoño, después de los eventos niños, pueden pasar estas cosas. Bien, también comenzamos a medir en Punta Ballena. Este es Rafa, el hijo de Graciela, dicho sea de paso. Este, y desde hace ya 1 o 2 meses que en el Club de los Balleneros nos permiten, y de hecho están ahí y nos ayudan a cuidar los instrumentos, medir en Punta Ballena. Así que la idea es generar otra serie temporal, ojalá perdure como la de Isla de Flores, pero por lo pronto ya tenemos un par de meses de datos, que aquí se puede ver la temperatura, que arrancó, por ejemplo, en marzo, del orden de 24 grados, terminó en abril en 18 y seguramente cuando vayamos en breve va a estar bastante más frío. Y la salinidad, contra mi sorpresa, baja más de lo que creía. Baja más de lo que creía. No sé si el efecto de la ballena o la punta de Punta del Este, pero la verdad que de repente el que le puso el límite jurídico al estuario en Punta del Este, capaz que no estaba tan mal después de todo, en cuanto a salinidad al menos. Este, y bueno, es una vocación familiar. Sol ya tuvo sus primeras experiencias, prestando su banito para la calibración de instrumentos y sin autorización de la madre, pero bueno, y, y también muchas veces ayudando, ¿no? Porque se necesitan varias manos y Sol no se puede cuidar sola, entonces tiene que venir al campo. En definitiva, este, todo esto es una red contagiosa, creo yo, que no para de crecer y ha tenido muchísima receptividad, sobre todo en las instituciones públicas. A medida que fuimos conociendo, por ejemplo, empezando por ANCAP, en la boya de ANCAP, este, se miden hasta el día de hoy, desde hace 1000 años, de forma operativa un montón de variables, porque si las corrientes superan ciertos nudos o el viento supera ciertos nudos, el barco no puede descargar petróleo, etcétera, etcétera. Y nosotros le dijimos, esto es justamente lo que nosotros queremos para hacer ciencia. Entonces, ellos nos decían, bueno, pero nosotros no nos encargamos de guardar los datos y hacer el control de calidad, lo nuestro es operativo, día a día. Entonces, así nació ANCAP en 2016.
Y hasta el día de hoy continúa, nosotros juntamos los datos, los procesamos, etcétera, etcétera, y esos datos están disponibles. Y de a poquito se fue sumando también a Administración Nacional de Puertos, tiene presencia en Isla de Flores, tiene un mareógrafo, misma situación. Se usa como forma operativa, pero los datos están ahí. Entonces, de a poco las instituciones van prendiendo muy fácil, porque la gente en general está feliz de que usen sus datos. Y en la ciencia también, de a poco se van sumando esfuerzos, porque ya existían y existen hasta el día de hoy. O sea, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en empezar a medir cosas en la costa. Pero creo que esto tiene como una energía muy positiva en cuanto a que se sigue sumando la gente y está abierto a todo el mundo. Entonces, quien mida cosas en la costa y quiera volcar ahí y hacerse de los datos que ya existen, más que bienvenido. Cada vez somos más y más instituciones también. Entonces, como mensaje final es un gran momento para estudiar oceanografía en Uruguay. Hay licenciatura, instituto de investigación nuevo, financiado, series de datos en crecimientos y un clima muy positivo de colaboración interinstitucional. Incluso quizás tengamos hasta barco, que la Armada compró un barco y lo está poniendo a punto. Esto no nace de un día para el otro, vienen esfuerzos desde hace años, ni que hablar con todo el tema de la expansión del territorio marítimo, las 350 millas que pasó a tener Uruguay, y un montón de gente desde hace años está trabajando, juntándose, etcétera, etcétera, y hoy en día empiezan como a aparecer los frutos de ese trabajo acumulativo. Entonces, yo esperaba que hubiera capaz que iniciales invitarlos a estudiar oceanografía, pero bueno, capaz que, no sé, la ven por YouTube, claro, la ven por redes sociales. Pero bueno, también las oportunidades laborales están tanto a nacional como nacional, no a nacional, como internacional, es algo muy internacional la ciencia y se puede apuntar a estudiar fenómenos regionales como estos que estábamos mencionando, los fenómenos del Río de la Plata y sus impactos, las de calor marina, surgencias costeras. También se puede estudiar, apuntar a efectos más globales, el transporte de calor y el cambio climático, o el secuestro de carbono, la acidificación oceánica, que es un problemón al día de hoy, porque se reduce el pH del océano y las caparazones duras de los organismos empiezan a desaparecer o empiezan a tener grandes problemas para formarlas. Entonces es un problema global que también hay que atacar. Y ni que hablar que esto capaz que no es tan intuitivo, pero existe. Hay varios temas vinculados con el sector productivo en la oceanografía en tierra. Por ejemplo, estudiar el fenómeno del Niño y tratar de pronosticar, no sé, eventos de periodos de mayor precipitación, sequías, etcétera, etcétera. Entonces no solo tiene eventuales aplicaciones a la pesca o actividades de tipo extractivo, lo que fuera en el océano, sino también vinculados en tierra. Y bueno, también existe otra, ¿verdad? Que es un camino muy largo y vocacional. Y esto era ni que hablar para las nuevas generaciones. Este, que bueno, yo estoy, por ejemplo, a eso, hace más de una década en esto y estaría llegando a mi adultez como científico, para empezar, en esta era de todo conseguirlo ya. Y vocacional porque uno tiene que ser capaz de satisfacerse con el hacer la ciencia en sí mismo. Eso es clave. Y después buscar la forma de las otras cosas. Pero le tiene que generar satisfacción el hecho de generar la ciencia y, por ejemplo, salir a buscar a o olas de calor o lo que fuera por el hecho de medir y conocer. Y bueno, y luego de la presentación con tantas imágenes del mar, en realidad uno a veces cree en mi familia, también amigos, que este es un día típico en mi vida en el que estoy en el mar y veo qué hay. Y la realidad es que como la mayoría de los trabajos, la gran parte del tiempo es frente a la computadora, frustrado frente a la computadora porque el código no hace lo que uno quiere que haga. Y bueno, y dándose la cabeza, pero en fin, estos 10% de los días o 1% de los días
hacen que valga el otro 90% sin duda. Y ni que hablar, el mensaje principal y final es que nadie se salva solo en esto. Esto es colectivo, es grupal. Muchas veces aparecen esos primeros autores o jefes o lo que fuera, o incluso yo dando esta charla como si fuera algo mío, pero no, es un trabajo grupal que lleva un montón de esfuerzo y está bueno siempre el reconocimiento. Acá podría empezar con infinitas fotos, pero voy a dejar una o dos nomás por mostrar, pero es sin duda que hay que siempre tener presente que detrás de todos los trabajos hay un esfuerzo grupal y que en definitiva es lo que queda, las relaciones que uno va construyendo y la red que va construyendo y disfrutar de hacerlo en definitiva, si se puede, incluso con amigos. Y hasta acá llegué. Muchas gracias. Y tomo preguntas.